Las Palmas, en el 837 de onda media y en el 90.1 de FM. La tarde en Canarias. Cadena COPE. Salud y gastronomía con Flora Martín. Hola, muy buenas tardes. Comenzamos la primera de las secciones de nuestro programa de hoy que dedicamos, como saben, a la salud. Los próximos días 17 y 18 de abril, jueves y viernes, la Asociación Asperger Canarias organiza unas jornadas, las segundas, de carácter científico-sanitario, sobre el síndrome de Asperger. Se llevarán a cabo en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle León y Castillo 44. Para hablar precisamente de estas jornadas y para hablar sobre todo del síndrome de Asperger, nos acompañan las doctoras Carmen González Noguera, que es jefa del Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil y miembro además del Comité Científico de estas jornadas, y Laura Toledo Bravo de Laguna, del Servicio de Neuropediatría del mismo complejo hospitalario y una de las ponentes además de estas jornadas. Doctoras, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Bueno, un síndrome, el de Asperger, que suena chino a mucha gente. Y yo me imagino que la importancia de estas jornadas es precisamente dar a conocer un poquito qué es el síndrome de Asperger, no solamente a la población, sino a los profesionales, que también hay un desconocimiento, creo, entre ellos. Bueno, en principio estas jornadas surgen porque efectivamente la asociación Asperger, Asperger Canarias, con su portavoz, la presidenta Paula Nogales, se dirigió a nosotros para, con el objetivo, a nosotros, a los profesionales del Servicio Canario de Salud, con el objetivo de dar a conocer, pues, a nivel ya general, no solamente profesional, aunque también, como dices, Flora, y esto nos facilitó, o sea, nos dio pie para de alguna manera intentar conseguir un ámbito de encuentro entre todos. O sea, nosotros tenemos ámbitos de encuentro profesional, tanto con educación como con el servicio de neuropediatría, en las unidades de salud mental, en reuniones específicas de trabajo, pero no se había dado la circunstancia de tener, bueno, este encuentro entre nosotros y a la vez con personas de fuera, también con las instituciones públicas que tienen algún tipo de responsabilidad sobre el tratamiento, sobre la discapacidad a la hora de las discapacidades de los niños, o sobre cualquier de estos aspectos o sea, tanto el aspecto familiar como en el ámbito, todos los ámbitos donde el niño tiene importancia, es decir, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito sanitario o en el ámbito familiar, y también el de servicios sociales. Pues hemos intentado que las jornadas respondan un poco a esto, ¿no? Yo creo que sí, que siguiendo un poquito la programación de los 2 días, se contesta a prácticamente todas las preguntas, ¿verdad? Siguiendo las ponencias. Las preguntas que se pueden contestar. Que se puede contestar, porque habrá porque estamos en condiciones en este momento de contestar, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, vamos a empezar por el principio, porque a mí los oyentes me acaban de oír hablar del síndrome de Asperger y dice, ¿esto qué es? ¿Qué es, Laura? Bueno, el síndrome de Asperger es un trastorno que se llaman trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo, y que realmente están encuadrados dentro de lo que son los trastornos del espectro autista. Hay además algunos profesionales que piensan que incluso sería una forma de autismo, pero bueno, las actuales clasificaciones internacionales pues están dentro de los trastornos del espectro autista, pero son entidades diferentes. Entonces, realmente las principales características de estos niños son sobre todo, la más llamativa, de hecho, es el problema que tienen en establecer relaciones sociales, y eso es lo más característico. Son niños que tienen muchísimos problemas a la hora de hacer amigos verdaderos, porque no tienen habilidades sociales, porque no entienden las normas sociales, no entienden las reglas, tienen muchos problemas en el colegio, son niños que suelen ser solitarios, tienen problemas también de comunicación, y no porque tengan problemas de lenguaje, pero sí que tienen un lenguaje muy extraño, tienen un tono como muy monótono, literal, son niños muy pedantes, tienen un vocabulario demasiado rico para la edad que tienen o para el nivel cultural al que pertenecen. Entonces son niños que suelen ser objeto de burlas de sus compañeros, porque pues eso mismo, ¿no? Parecen pedantes un poco, ¿no? Pedantes. Y luego, por otro lado, tienen otras características muy especiales, como son una serie de movimientos especiales que se llaman estereotipias, que son movimientos como de aleteo de manos o de dar palmadas.
también tienen otros problemas como puede ser que no tienen problemas en que es la comunicación no verbal, es decir, son niños que no saben acompañar a la conversación con gestos, con la cara, con movimientos normales del cuerpo, y no solo que no lo sepan hacer, sino que tampoco lo interpretan. Ellos no entienden las caras de los demás, digamos, no saben si nosotros levantamos las cejas o hacemos un gesto especial, ellos eso no pueden entenderlo, y entonces se quedan un poco fuera de lo que son las metáforas, las ironías, son niños que no entienden las bromas, las mentiras, son niños que no saben decir mentiras porque no tienen doble sentido para nada, son muy literales. Y luego también son niños con torpeza motora, son niños que curiosamente tienen muchas habilidades en determinados temas porque son, por ejemplo, si les interesa un tema, es un tema que es obsesivo para ellos. Por ejemplo, el otro día venía un niño que lo que le interesaba era el horario de las guaguas y se sabe perfectamente, cualquier guagua que uno le diga dónde va, se sabe todo el horario, perfecto. O hay niños que saben todo sobre dinosaurios o saben todo sobre matemáticas. O sea, monotemáticos, van a un tema concreto. Exactamente, y que llega a ser obsesivo incluso, que hace que se dejen de interesar por otros temas, que hablan de eso constantemente. Y entonces, claro, son niños que resultan muy difíciles para los demás. Los demás niños no tienen ningún interés en ellos, porque si solo le habla del horario de las guaguas, lógicamente... No sé, qué aburrimiento, ¿no? Claro. Y entonces todo esto hace que sean niños que van a tener muchos problemas sociales y familiares, escolares, por todo esto que estamos hablando. Yo creo que acaba de describir los síntomas. Exacto. ¿Verdad? Esos son los síntomas. Sí, fundamentalmente. Fundamentalmente, ¿verdad? Pero se pueden confundir con otros trastornos, o sea, está claro. No, la verdad que no es muy fácil hacer el diagnóstico, porque realmente el diagnóstico, además de este trastorno, igual que otros trastornos autistas, es un diagnóstico clínico, o sea, se tiene que basar en la experiencia de la persona que los está estudiando. Sí. Entonces, estos niños realmente, nosotros para diagnosticarlos no tenemos una prueba de laboratorio, digamos, ¿no? Sino nos vamos a basar en los síntomas. Y se asocian con frecuencia a otros trastornos, eso es lo que se llama la comorbilidad, ¿no? Otros trastornos asociados. Y es muy frecuente que tengan trastornos de hiperactividad o de déficit de atención, que tengan tics, que tengan ansiedad, que tengan obsesiones. Entonces, muchas veces estos niños vienen derivados por otros motivos, por ejemplo, por hiperactividad o por déficit de atención. Y de hecho pasan muchos años con otros diagnósticos, porque desde que los padres sospechan que el niño tiene algún problema hasta que realmente se llega al diagnóstico en nuestro medio, y en general es así, no solo en España, digamos, pues pasan muchísimos años, a veces desde que el padre nota algo a los 3 años hasta que se diagnostica. Puede ser que el niño tenga 11 o 12 años, o incluso que no se diagnostiquen, porque hay adolescentes y adultos por ahí con Asperger que nunca se han diagnosticado y que se les ve como gente rara, ¿no? O gente extraña. Bueno, pues es curioso, porque entonces de repente hay gente por ahí, como dice, con ese síndrome que no se sabe que lo tiene, ¿no? Es que realmente, como son como si fueran unos rasgos determinados de la personalidad, Claro. a veces es difícil decir dónde está la normalidad y dónde está, ya pasamos a lo que es patología. Realmente cuando eso le influye en su vida, cuando hace que el niño necesite una ayuda para poder estar en el colegio, para poder relacionarse, es cuando estaríamos hablando de patología, porque gente con problemas de relación o gente muy rígida, muy inflexible, puede haber por ahí sin que por ello les podamos, por supuesto, llamar que tienen un Asperger. Efectivamente. Carmen, el síndrome de Asperger ¿se puede curar cuando pasa la infancia? ¿Es una cosa que se puede arrastrar toda la vida? No, el síndrome de Asperger no se cura, pero eso como ha dicho Laura, no hace a todos los niños con síndrome de Asperger iguales, es decir, no se enferma de la misma manera. Esos son los síntomas nucleares del síndrome de Asperger, pero varía en cuanto a la edad del niño, porque los niños todos evolucionamos, desde cuando somos pequeños tenemos una evolución, tengamos cualquier tipo de patología o cualquier tipo de temperamento o de carácter. Es decir, que eso es algo, es muy importante una cosa, y es no identificar a cualquier sujeto con algún tipo de enfermedad, la que sea, o de trastorno, el que sea, si no hablamos en este caso de enfermedad, ¿no? Es decir, que un chico con un síndrome de Asperger es además otras cosas. Tiene habilidades diferentes a otros, o sea, la variabilidad es importante, aparte de la edad, la variabilidad de los rasgos, es decir, es heterogéneo, por eso la dificultad, y también el nivel de gravedad, entonces no es lo mismo para todos. En ese sentido, por eso hay aparte, pues, probablemente por otros factores, es un diagnóstico que se describe en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, no se sustrajo, no se rescató de alguna manera por los ingleses hasta los años 80, y entonces es muy reciente el hacer hincapié. No hay ningún marcador biológico, como ha dicho Laura, que nos ayude a hacer diagnóstico, y por lo tanto hay que tener en cuenta todos estos factores
aparte de la comorbilidad que ha dicho ella. Por lo tanto, es difícil y no se cura. Eso sí no significa que no hagamos nada, Claro, ¿no? claro. Sino que tenemos que hacer mucho de todo lo que podamos hacer por conseguir que cada chico, como en cualquier otra con cualquier otra situación, alcance los máximos posibles de desarrollo que pueda alcanzar, ¿no? Carmen, ¿estamos hablando de una enfermedad? Bueno, al respecto hay susceptibilidades, es decir, el manual de la OMS habla no habla de enfermedad, habla de trastorno. Trastorno es una serie de síntomas, porque claro, enfermedad hay una causa morbosa, es un diagnóstico, es decir, perdón, un concepto más clásico, donde hay una causa morbosa que afecta al cuerpo y con el cual el cuerpo reacciona también, ¿no? O se aparta, los trastornos fisiológicos, ¿no? Cambian o varían. En este caso, lo que se considera es que es un trastorno, que es un concepto mucho más impreciso, pero así es como se ha consensuado llamarle de momento, y que es una serie de síntomas que se juntan y por el cual, como decía ella, llegamos a la conclusión de que esto que reúne esta serie de síntomas nucleares acordamos en llamar síndrome de Asperger, ¿no? ¿Hay estudios de incidencia en la población de este síndrome? Hay dos clasificaciones internacionales de consenso, que son la que hace la Asociación de Psiquiatría Americana y la Organización Mundial de la Salud. Según estas clasificaciones, no hay estudios de prevalencia que podamos asegurar una prevalencia certera sobre la población general, pero eso no significa que no tengamos ideas, y yo creo que fiables, ¿no?, de la prevalencia. Y así como para el autismo sí que está más claro, que el Asperger sería aquella zona de los espectros autistas que tienen un mayor desarrollo, o sea, que no tienen problemas de lenguaje, en fin, sería la parte más mucho más conservada del espectro, ¿no? Entonces, para estos, sobre todo hay estudios nórdicos que cifran entre un 3,5, entre un 0,3 y un 0,5% de la población que podría estar afectada, que es bastante. Pero consensos internacionales no hay, ¿no? Bueno, los tratamientos se llevan a cabo, a lo mejor no sé cómo tendrían que llevarse a cabo, porque se dice que actuarían mejor esos tratamientos si se realiza a través de un equipo multidisciplinar. Sí, yo creo que quizás el que estemos aquí, Laura y yo, tiene que ver en parte con eso. Faltan más profesionales, ¿no? Pero bueno, está claro que el diagnóstico es multiprofesional y tiene que hacer el tratamiento. Y el tratamiento también, evidentemente, ¿verdad? Sí. Bueno, por cierto que Laura Toledo Bravo de Laguna, una de las doctoras que nos acompaña, va a ser ponente, decíamos, en estas jornadas. La ponencia se titula Detección precoz y evaluación diagnóstica del síndrome de Asperger. Ya habíamos hablado antes de los síntomas, pero eso, detectarlo de una manera temprana es fundamental, ¿no? Pero ¿se puede detectar? Sí. ¿Es fácil detectar? Bueno, eso es lo complicado, ¿no? Pero es indiscutible la importancia que tiene el diagnóstico temprano, y es por eso yo creo que el tema más importante de estas jornadas es que concienciar a los profesionales de que tienen que pensar en determinados síntomas que pueden ser, pues, sugestivos de este trastorno. Entonces, ¿esto por qué es? Y es porque está clarísimo, de eso sí que no hay ninguna duda, que un niño con un síndrome de Asperger o cualquier otro trastorno del espectro autista que se diagnostica de forma temprana hará que se pueda hacer una intervención temprana también. Lógicamente, estos niños van a tener un pronóstico muchísimo mejor, y eso es algo que no hay ninguna duda. El problema que nos encontramos es que hay mucho desconocimiento por parte de los profesionales que están con los niños los primeros años de vida, pues sobre estos trastornos, y estoy hablando de los pediatras de atención primaria, estoy hablando también de los profesores que están en infantil o que están en primaria, porque es aquí donde realmente se van a notar esos primeros síntomas. Cierto es que el Asperger aparece, digamos, un poquito más tarde que el autismo, porque hasta que el niño no está en un medio social, digamos, puede pasar desapercibido, pero los padres empiezan a notar síntomas, pues a lo mejor sobre los 3 años, y a esa edad se lo comentan al pediatra o se lo dicen a la profesora del colegio, pero si ellos no conocen este trastorno, lógicamente no lo van a poder diagnosticar, y desde luego no nos lo van a mandar ni a las unidades de infanto-juvenil, de la unidad de salud mental, ni tampoco a la unidad de neurología infantil. Entonces, estos niños, desde los 3 años que los padres ya ven problemas hasta que se diagnostican a los 9-10 años, se ha perdido muchísimo tiempo, que no tiene nada que ver un niño que se trata a los 11 años con un niño que se trata a los 4 o 5 años. Evidentemente. La diferencia es abrumadora. Sí, Carmen. En relación a eso, yo sí que quería señalar que efectivamente es uno de los objetivos de esto, porque en general tanto los psiquiatras y psicólogos infantiles como los pediatras durante mucho tiempo, no solamente con respecto a este síndrome, sino quizás a otros, hemos evitado
es decir, hemos apostado mucho, quizás demasiado, por la oportunidad del desarrollo. Es decir, el niño está en desarrollo, si hay un trastorno del lenguaje ya se pasará, ya podrá desarrollarse, ya hemos apostado demasiado quizás al desarrollo normal, por también por evitar un riesgo que puede estar ahí, al que yo me aludía antes, que es rotular a un niño, es decir, porque una vez que se diagnostica un niño, por eso muchas veces hablamos de trastornos madurativos, ¿no? Sin querer en principio dar ese diagnóstico que hay que empezar a hacerlo, siempre diciéndole a los padres, por supuesto, cuando das un diagnóstico de que no es completamente seguro, pero sí de quizás advertir de lo que tú tienes en la cabeza y que puedan entender que eso puede variar. A lo mejor este diagnóstico es en el que estoy pensando y puede ir por aquí, puede ir por allí. A veces eso nos frena también, no sabemos si es duro decirle a los padres que claro, se trata de un trastorno de este tipo, es duro decir que a lo mejor eso puede cambiar en el tiempo y no sabemos cómo, o sea que no sabemos si a lo mejor eso va a cuajar realmente después de un diagnóstico certero o más seguro o no. Sí, ese tipo de cosas nos ha frenado hasta ahora. Claro, yo creo que se tiene mucho miedo a meter la pata, ¿no? A dar un diagnóstico que luego los padres te lo van a echar en cara toda la vida si tú les has dicho que el niño tiene un trastorno del espectro autista. Pero yo creo que habría quizás que ser un poco agresivo a la hora de que si hay algún síntoma, no pasa nada, porque si lo sospechamos lo derivemos a gente, ¿no?, más dedicada a esto, especializada, y que se empiece una terapia, porque si después resulta que no se confirma y que el niño va bien, no pasa nada. No pasa nada. Y sin embargo, si le decimos, no se preocupe señora, como le dice el pediatra o el del colegio, ya hablará, sí, y luego pasa, ¿no? ya se relacionará. Si esto es así, estamos perdiendo mucho tiempo. Qué lástima que se nos ha acabado el tiempo. El tema es tan interesante, las invitadas también. Que, en fin, solamente recordar, 17 y 18 de abril se celebran estas jornadas que organiza la Asociación Asperger Canarias, las segundas de carácter científico-sanitario. Muchas gracias a las doctoras Carmen González Noguera y Laura Toledo Bravo de Laguna. Muchas gracias por haber estado aquí, de verdad. Gracias a ti. Gracias.